pero conocer su vida media, conocer sus mecanismos de acción, nos va a llevar a que podamos abordar al paciente en la práctica diaria, porque tanto para hacer una extracción como para hacer un traspaso y un alisado radicular, un paciente anticoagulado tiene y debe ser tratado de manera diferencial a un paciente sano. Bueno, la hemostasia, esto es un poco a manera de repaso. Recuerden que siempre necesitamos comprender la fisiología para luego poder abordar las modificaciones que va a hacer ese fármaco. La hemostasia van a ser todos los mecanismos que se van a poner en marcha para evitar la salida de sangre desde el vaso sanguíneo, ¿sí? Y va a tener diferentes etapas. Las etapas las vamos a ir dividiendo por una cuestión de estudio y pedagógica, pero lo que ustedes deben entender es que en realidad son etapas que todas se van produciendo al mismo tiempo, ¿sí? Porque son distintas por ahí las zonas o las áreas afectadas. Entonces tenemos una primera instancia que es la plaquetaria, ¿sí? Que es en la cual las plaquetas van a formar ese tapón plaquetario. Luego se va a formar la fibrina sobre este tapón plaquetario y también se va a poner en marcha la fibrinólisis, que es la encargada de que este mecanismo sea autolimitado y que también en un momento frene y se produzca la degradación del coágulo. Todo esto ya lo han visto, ¿verdad? Sí, perfecto. Bien, y acá al final, esto es importante, la fibrinólisis va a intervenir la plasmina. Esto es un poco más de lo mismo, tal vez van a ver que hay muchas filminas, quise agregárselas porque sé que ustedes terminan estudiando la filmina, no es lo indicado, pero bueno, un poco para que se organicen, ¿sí? Que entiendan que ante una pérdida de continuidad de un vaso, el vaso va a tratar de hacer una vasoconstricción. Luego sobre esa vasoconstricción se van a apoyar las plaquetas, viene la cascada de la coagulación para producir la fibrina y por último fibrinólisis de vuelta, ¿sí? Acá un poco más gráfico, pero bueno, vamos a lo mismo, ¿sí? Bien, vamos acá a la primera parte que es la etapa de la plaqueta, ¿sí? Bueno, la plaqueta es una célula, ya lo saben, que no tiene núcleo, ¿sí? Que la idea... La idea es que circule de manera inactiva cuando pasa por el torrente sanguíneo, pero que ante una discontinuidad del vaso pueda activarse de forma rápida y pueda realizar cambios conformacionales que lleven a la producción de este tapón. Para ello va a tener expresado, que esto ¿se acuerdan que lo vimos en AINES? Una ciclooxigenasa, que es una enzima que va a llevar a la producción del tromboxano. Y ese tromboxano lo que va a hacer es producir una vasoconstricción local, tratando de acercar esas paredes del vaso que han perdido la continuidad, y a su vez también va a producir ADP, o sea, va a reclutar a más plaquetas para que vengan a activarse al sitio de la lesión. Y luego siempre va a haber un mecanismo que va a autolimitar este proceso. En el caso de la plaqueta va a ser la prostaciclina, ¿sí? Que lo que va a hacer la prostaciclina vendría a ser como si fuese un anticoagulante natural, ¿sí? Va a evitar de que se siga produciendo el ADP y que se produzca esa quimiotaxis de las plaquetas. ¿Se entendió esto? Todo esto lo hacemos para después poder ir viendo los fármacos. Bueno, acá de vuelta es lo mismo, ya entramos en la fase plasmática, ¿sí? Cuando hablamos de la fase plasmática, hablamos de la activación de factores de la coagulación que llevan a que al final de toda esta cascada, se llama cascada porque bueno, uno va activando al otro factor, o sea, es necesario e indispensable que haya un factor previo que lo active, por eso se desencadena en cascada. Y el producto final va a ser la formación de la fibrina. Bien, como les adelanté recién, estos son los procesos para coagulación fisiológicos. Pero a su vez también el cuerpo lo que hace es poner en marcha mecanismos de anticoagulación que son de forma natural, ¿sí? Para ello vamos a tener prostaglandinas involucradas, ¿sí? La antitrombina, que está aquí que se acuerden bien porque vamos a ver después que hay un fármaco que la modifica, que la antitrombina lo que va a hacer es evitar de que se produzca la vía intrínseca y parte de la vía común, ¿sí?
Luego tenemos los gránulos de paransulfato, no sé si les suena. ¿Se acuerdan que lo tenía el mastocito en su interior? Que el mastocito es una célula con gránulos. Bueno, los gránulos de paransulfato lo que van a hacer es potenciar a la acción que tiene la antitrombina. Y por último, la proteína C, que también la vemos involucrada en procesos infecciosos, vieron que se eleva, eso ya lo han estudiado también. Va a disminuir la actividad de la protrombina y el factor 10. Recuerden que a partir del factor 10, la cascada de la coagulación entra en la vía común, ¿sí? Entonces es como inhibitorio de ambos procesos. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Bueno, ahora bien, ¿cómo tiene que ser la sangre? Que este es el problema que, si nos funcionara bien a todos, no deberíamos de suministrar estos fármacos. La sangre tiene que ser fluida dentro del vaso, ¿sí? Y tiene que empezar el proceso de la coagulación de forma rápida una vez que se produce la lesión, se produce una lesión o se produce un trauma. Pero bueno, estos procesos no siempre suceden así. Y lo que termina pasando a veces es que las plaquetas se activan dentro del vaso sanguíneo y empieza la producción de trombos. Y ya saben que los trombos pueden llevar, por ejemplo, a un accidente cerebrovascular. Entonces, la idea de todos estos fármacos va a ser que la sangre sea fluida. ¿Bien? Y bueno, lo que van a alterar justamente es esto, el equilibrio entre estos dos procesos fisiológicos que yo les mostré recién. Unos que son procoagulantes, es decir, que van a estimular la producción de la coagulación, y los otros procesos que vimos que eran fisiológicos, que lo que hacían era inhibirlo. ¿Bien? Bueno, entonces, la hemostasia va a ser un proceso natural, ¿sí? Para evitar o inhibir el sangrado. Y estos anticoagulantes lo que van a hacer es inhibir las trombosis. Es decir, que todos estos procesos se desencadenen adentro del vaso. ¿Han visto algo de trombosis? Nada. Igual es clínico, no lo deben de ver. Pero bueno, es esto lo que van a tratar la mayoría de todos estos fármacos, ¿bien? Bueno, y acá entramos ya, luego de esta introducción, a la parte que nos interesa a nosotros, que es la farmacológica. Vamos a tener 4 grupos diferentes de fármacos, ¿sí? Unos van a ser anticoagulantes orales, otros van a ser por vía parenteral, donde su droga madre, o la que vamos a desarrollar, es la heparina, ¿sí? Luego vamos a tener los antiplaquetarios, que algo ya hemos visto, ¿sí? Lo vimos en el capítulo de AINES un poco, la acción de la aspirina, que era como antiplaquetario. Vamos a ver que se desarrollan otros más. Y por último, un grupo que ya está bastante en desuso, se los voy adelantando, que son los fibrinolíticos, ¿sí? Bueno, empezamos con el primer grupo, que son los antiplaquetarios, ¿sí? Como su nombre lo indica, este grupo lo que va a hacer es evitar de que esas plaquetas que van por el torrente sanguíneo puedan ser activadas, ¿sí? Bueno, y para repasar, vamos a ver cómo está formada una plaqueta. Como les dije recién, la plaqueta en realidad va a sufrir cambios una vez que se pega a la pared del vaso que está discontinua, ¿sí? Entonces, va a tener receptores, ¿sí? Estos receptores son importantes para el ADP. Y a su vez va a tener dentro de la plaqueta la enzima ciclooxigenasa 1, que era lo que iba a producir. ¿Lo recuerdan? ¿Qué cosa? ¿Se acuerdan de cuando vimos AINES? ¿Qué producía esa ciclooxigenasa que estaba en la plaqueta? ¿No les suena? Tromboxano, lo dijeron, exacto, el tromboxano encargado de la vasoconstricción del vaso, ¿sí? Y del reclutamiento y el llamado de nuevas plaquetas. Bien, y acá están los cambios un poco más expresados para que ustedes se lo puedan imaginar, ¿sí? La plaqueta circula por el torrente sanguíneo como si fuese un disco bicóncavo. Eso lo vieron cuando vieron histología, la morfología que tenía. Pero luego, a medida que se va acercando al vaso, se producen cambios conformacionales que se van estirando, ¿sí? Se van uniendo para justamente poder formar un tapón. Es un poco para que se lo imaginen y por ahí puedan mejorar el estudio, lo hagan a la memoria. Bueno, el primer antiagregante plaquetario que vamos a
aspirina, ¿sí? Su mecanismo de acción ya lo conocemos. ¿Qué hacía la aspirina? Ya lo tienen explicadito. Acetilaba la ciclooxigenasa, ¿se acuerdan? Sí. Cuando hablamos de acetilar, decimos que es una unión irreversible la que hace. Por ende, recuerdan que su efecto duraba toda la vida media de esa plaqueta, ¿sí? Entonces, al acetilar esta ciclooxigenasa, lo que evitaba era que se produjera el tromboxano 2. ¿Bien? Su efecto duraba la vida media de la plaqueta, porque era una situación que era irreversible, y la vida media de la plaqueta era de 7 a 10 días. Y para manera de repaso, este efecto se lograba o se conseguía a menores dosis que las dosis analgésicas, ¿sí? Con solamente 75 miligramos al día lográbamos esta inhibición de la ciclooxigenasa plaquetaria. ¿Bien? Eso es un dato muy importante, porque si disminuía la dosis, ¿qué sucedía? A menor dosis, ¿qué pasaba con los fármacos? ¿Mayor o menor efecto adverso? Menor efecto adverso. Entonces corro menos riesgos de que aparezcan todos los efectos que ya habíamos visto en la parte de algo. ¿Bien? ¿Quedó claro entonces nuestro primer fármaco? ¿Alguna duda? ¿Voy rápido? Bueno, vamos. Luego tenemos los antagonistas del ADP, ¿sí? Estos son importantes, es la clopidina y la diclopidina, ¿sí? Y el clopidogrel, perdón. El clopidogrel está en auge, van a ver que cuando hagan las historias clínicas de sus pacientes, se está utilizando en mayor medida por ahí que la aspirina, pero tiene otro mecanismo de acción. Otro dato importante que me olvidé de decirles, que es muy importante, que el abordaje de un paciente que solamente tiene inhibida la primera parte de la cascada de la coagulación, que es la parte plaquetaria, no es la misma que un paciente que tiene inhibida la formación de la fibrina, ¿sí? El abordaje de estos pacientes, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a hablar de eso, pero es como casi si fuese un paciente sin ninguna patología, o sea, un paciente sano, ¿bien? No voy a tener que hacer interconsulta, no voy a tener que ponerme en contacto con su hematólogo. Simplemente con tener medidas locales, como puede ser colocar una sutura, hacer compresión con gasa, la hemorragia va a prohibirse, ¿sí? Porque solamente lo que va a hacer es formar como un capón plaquetario defectuoso. Porque en realidad lo que yo quiero lograr con estos medicamentos es que no se me forme el trombo intravascular, ¿sí? Pero se va a terminar formando un tapón plaquetario medio defectuoso. ¿Se entiende esto? Para que después no confundan un paciente que tiene una antiagregación plaquetaria con un paciente que está anticoagulado. No estamos hablando de lo mismo. ¿Bien? Bueno, continuando con esto, vamos con los antagonistas del ADP. Cuando hablamos de antagonistas, lo que decimos es que van a competir con el sitio de unión del ADP a ciertos receptores de la plaqueta. ¿Bien? Recuerdan que recién yo les mostré esta plaqueta, ¿sí? Y acá vimos que tenían expresadas en su superficie receptores. Receptores que les permitía que fuera la plaqueta, que se agregara el ADP y que luego permitía la unión de otra plaqueta. Es como si fuese un bracito que lo que hace es intermediario entre una plaqueta y la otra. ¿Bien? Entonces, al unirse acá el clopidogrel, estos fármacos que son antagonistas del ADP, lo que van a bloquear es la unión del ADP a la plaqueta. ¿Bien? Y bueno, y lo que hacen estos receptores es justamente esto, promover la quimiotaxis de la plaqueta y que se produzcan esos cambios conformacionales o estructurales de la plaqueta. Es decir, que cambie la forma y que se adapte para la formación del tapón. ¿Bien? ¿Duda o vamos bien? ¿Voy rápido, voy lento? ¿Rápido? ¿Sí? ¿Desearon esto? Sí, la idea es que compartamos. ¿Vamos más lento? Bueno, la farmacocinética, vamos a ver que ciertas drogas sí son importantes, de otras no tanto, pero bueno, estos son todos fármacos administrados por vía oral y que tienen una sensibilidad breve, ¿sí? Lo más importante es que conozcan mecanismos de acción, ¿sí?
y que puedan identificar por lo menos 2 drogas de este grupo. O sea, el clopidogrel es el más importante, ¿sí? Que es el profármaco de la ticlopidina. Bueno, y acá tienen a manera de resumen, para terminar el primer grupo, cuáles son los 2 representantes. Por un lado vamos a tener la aspirina, que ya dijimos que iba a inhibir la enzima ciclooxigenasa, y por otro lado vamos a tener el clopidogrel, que es el que va a ser de antagonista de los receptores de ADP. ¿Bien? Esos son los 2 importantes que necesito que se estudien sí o sí, que van a ser las preguntas que vamos a desarrollar en el examen. Bueno, vamos a pasar al segundo grupo, ¿sí? El segundo grupo representa a los medicamentos que van a ser administrados por vía parenteral, ¿sí? Dentro de ellos, el más representativo y el más importante es la heparina. Bien, recuerdan que yo les había dicho que había mecanismos que eran naturales, que eran anticoagulantes naturales para regular estos procesos. Bueno, dentro de ellos estaba la antitrombina, que les dije, recuerden la antitrombina que la vamos a desarrollar cuando veamos los fármacos. Bien, la antitrombina lo que va a hacer es inhibir la vía intrínseca y la vía común, ¿sí? Como anticoagulante natural. Y a su vez estaban los gránulos de paransulfato que tenía el mastocito, que iba a ser el encargado de potenciar esta acción. ¿Bien? Bueno, el mecanismo que van a tener estos fármacos, principalmente la heparina, que primero, históricamente, para que ustedes entiendan, se separó de esos gránulos de mastocitos, ¿sí? Por ejemplo, lo que pasó fue que se aisló de tejidos de chancho, ¿sí? La piel del chancho tiene mucha cantidad de histamina y de gránulos de heparina. Entonces se retiró, ¿sí? Y se probó que hacían esos gránulos. Esos gránulos tenían gran cantidad de esta heparina y lo que se vio que lo que hacía era potenciar la acción de la antitrombina, ¿sí? Para que ustedes lo imaginen, es como si la heparina fuera una cadena, ¿sí? Una cadena que lo que va a hacer es ir en búsqueda de esa antitrombina, ¿sí? Se va a unir a la antitrombina y la antitrombina, vieron que, no sé si ustedes han jugado al Pac-Man, porque sí, lo conocen. Bueno, imagínense que es como la cabecita del Pac-Man y la antitrombina lo que va a hacer es ir a buscar los factores 10 que ya estén activados para inhibirlos. Entonces, una vez que lo encuentra, va y lo come, ¿sí? Entonces, lo que hace la cadena de heparina es ir a buscar a esa antitrombina y potenciar su acción. Y una vez que esa antitrombina se unió al factor 10, vuelve a quedar libre la cadena de heparina y va en búsqueda de otra antitrombina que esté libre para potenciarla. ¿Bien? Entonces, lo que hace siempre es ir potenciando. Fíjense que acá dice que potencia 1000 veces la acción de la antitrombina. Entonces acá estamos hablando de que son pacientes que sí están anticoagulados, porque yo directamente lo que estoy haciendo en estos pacientes es inhibir la formación de la fibrina. ¿Bien? Es diferente al grupo anterior. El grupo anterior capaz que no iba a formar ese tapón plaquetario, pero sí íbamos a tener después el sustento de la formación de la fibrina, que me iba a servir. Que capaz que yo haciéndole una sutura a ese paciente lo ayudaba a que esas plaquetas quedaran ahí un poquito sostenidas y luego estaba seguro de que iba a haber una formación de un tapón de fibrina. ¿Se entiende eso? En este grupo ya directamente no voy a tener fibrina porque directamente no se va a formar ni la cascada de la vía intrínseca ni la vía común. ¿Bien? Bueno, acá un ejemplo nuevamente, ¿sí? Existen 2 tipos de heparina, la heparina convencional y una heparina que se llama de bajo peso molecular. Lo que hace que sean de bajo peso molecular es el tamaño de esa cadena que yo les decía que se formaba. Cuando la cadena es más chiquita, son de bajo peso molecular, que nos permite realizar otro abordaje con el paciente, ¿sí? Pero el efecto en realidad es el mismo. Se va a unir a la antitrombina y va a ir a buscar el factor 10. Y una vez que lo deja libre, o sea que se produce la unión antitrombina factor 10 activado, se vuelve a liberar la heparina. ¿Estamos bien con esto? ¿Lo entendieron? Es pregunta de examen seguro, así que la heparina nos la sabemos
como el Padre Nuestro. Bien, vamos con la farmacocinética, ¿sí? Lo importante es que son de comienzo de acción rápido estos medicamentos. Es decir, que ante una urgencia, por ejemplo una trombosis, el paciente ingresa a un servicio de la guardia, le colocan una heparina y yo sé que se va a anticoagular de todo, ¿sí? Va a ser rapidísimo su efecto. Eso es muy importante. Permiten utilizarse las de bajo peso molecular, que yo les decía que era la cadena más cortita, a un régimen de dosis fijas, ¿sí? Y esto nos permite controlar el efecto de la anticoagulación, ¿sí? Que sea una dosis fija y que yo sé que va a absorber esa cantidad, me permite a mí tener un control con respecto a sus efectos adversos, que ahora los vamos a ver más adelante, pero en realidad el efecto adverso de este grupo va a ser la hemorragia, o sea, es como muy cerquita el efecto terapéutico que yo quiero lograr con el efecto adverso, porque por un lado quiero que el paciente no se anticoagule, pero tampoco quiero que muera de hemorragia. Entonces es muy importante el control de las dosis en estos medicamentos. Bien, se van a emplear por vía subcutánea, ¿sí? Tienen una semivida corta, muy cortita, esto es muy importante, de 1 a 6 horas, ¿sí? Y otro efecto de su farmacocinética importante es que no van a atravesar la placenta. Entonces, por eso, las indicaciones terapéuticas es la utilización en embarazadas, ¿sí? ¿Ustedes han oído hablar de la trombofilia? ¿Alguna que haya estado embarazada y no lo tenía? Bueno, capaz que no. Pero bueno, la trombofilia es una enfermedad que tiende a la formación de trombos, principalmente en las embarazadas, y que lo que lleva es a que se tapen arterias necesarias para que el bebé reciba como el suministro de sangre que necesita, o sea, una perfusión continua. Entonces, durante el embarazo se administra la heparina justamente para que estos trombos no se formen y garantizar que llegue la circulación al feto. Entonces se da heparina, ¿sí? Se inyectan de manera subcutánea las de bajo peso molecular, no sé si han visto, capaz que sí, acá dicen más o menos visual. Se inyectan en la panza y se tienen que inyectar 1 por día, porque dijimos que su vida media era cortita, entonces tiene que ser sí o sí 1 por día. Y otra indicación terapéutica es en el paciente dializado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene una insuficiencia renal crónica va a realizarse diálisis, por decirles, lunes, miércoles y viernes, ¿sí? La vida media va a ser corta, o sea, va a durar esa heparina solamente el tiempo que el paciente esté realizando la diálisis, porque la idea es que, ¿han visto cómo es el aparato de la diálisis? ¿Sí? Más o menos, ¿no? Bien, lo que hace es como si fuese una centrífuga de un lavarropas. Entonces el paciente por un lado tiene un catéter, ingresa, de ese catéter sale la sangre, ¿sí? Pasa por la centrífuga que va a hacer la filtración de esa sangre y luego por otro catéter vuelve a ingresar al paciente, ¿sí? Para que no hayan trombos y esa sangre no se coagule durante el proceso de la centrifugación, lo que se hace es administrar heparina, ¿bien? Y la vida media, que era corta, lo que permite es que el paciente solamente esté anticoagulado el día de la diálisis, ¿bien? ¿Y por qué les parece un dato importante a ustedes como odontólogos? No se lo van a preguntar, pero se los voy a contestar yo. Porque ustedes, a la hora de planificar, por ejemplo, una extracción de una muela, lo van a tener que hacer el día que el paciente no esté dializado, porque el riesgo de hemorragia va a ser menor. ¿Entienden por qué es importante las vidas medias? Porque si yo sé esto, que su vida media de la heparina es corto, yo planifico mi cirugía al día siguiente de su diálisis. ¿Bien? Ese es el razonamiento para que ustedes vean de que algunos parámetros farmacocinéticos son importantes para que yo después lo pueda llevar a la clínica. Porque si yo no entiendo esas cosas, es como que no sé cuánto me va a durar el fármaco en la sangre. ¿Bien? Entonces, este paciente seguramente va a recibir la heparina, no la de bajo peso molecular, heparina por vía endovenosa, ¿bien? Y este paciente lo que va a recibir son las de bajo peso molecular, que son las que pueden ser administradas por vía subcutánea. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entendió entonces el fundamento de entender la vida media?
Bien. Bueno, y otras indicaciones es la embolia pulmonar, ¿sí? Y los tratamientos de trombosis venosas profundas. Pero en realidad lo más importante es esto: trombofilia en embarazadas y el paciente dializado. ¿Por qué trombofilia en embarazadas? Y porque también puede acudir al consultorio una paciente que necesita hacer su extracción, que esté embarazada y que justamente esté administrándose por vía subcutánea heparina de bajo peso molecular. Parece raro, parece que no va a tocar, pero toca en la práctica diaria, chicos. Porque, por ejemplo, después de los 35 años, el riesgo de trombofilia es muchísimo más alto que antes. Entonces, hay muchas trombofilias adquiridas que hay que tratarlas y que suceden. Bien, y como les decía recién, el efecto secundario de este grupo va a ser la hemorragia, ¿sí? Una hemorragia que va a poder ser tratada y controlada porque hay un antídoto justamente para que la heparina deje de buscar esa antitrombina y que deje de unirse al factor desactivado, ¿sí? Que va a ser el sulfato de protamina, el encargado de revertir y lo que va a hacer es antagonizar, o sea, se va a ir a unir a la heparina para evitar que busque la antitrombina. ¿Bien? Entonces son drogas que mal las podemos controlar ante una posible hemorragia. ¿Y cuándo se les ocurre que el paciente puede tener una hemorragia, por ejemplo? ¿O cuándo puede pasar este efecto secundario que necesita administrar el antídoto? ¿No se les ocurre nada? Trato de ir haciendo esto para que no sea tan monótono la teoría. Bueno, les voy a dar todo el ejemplo. Si un paciente, por ejemplo, sufre un accidente de tránsito, ¿sí? Ingresa a una guardia, está anticoagulado, se reventó la cabeza contra un vidrio y seguramente lo que yo tengo que hacer es evitar la hemorragia, porque seguramente tengo un hematoma más grande un paciente que está anticoagulado. Entonces, en esos casos hay que actuar rápido y lo que se hace en el hospital es darle este antídoto, el sulfato de protamina. Por eso también se coloca por goteo endovenoso, ¿bien? O sea, de uso intrahospitalario. Y lo que va a hacer es antagonizarla. Se va a unir él a la heparina, bien digo, y va a evitar de que la heparina potencie la acción de la antitrombina. ¿Sí? Bueno, este grupo lo entendieron. Bien, vamos a otro. Estos son los anticoagulantes orales, ¿sí? Los anticoagulantes orales van a ser para la utilización de una forma como más crónica. O sea, crónica en el sentido de que son pacientes con trombosis que van a estar anticoagulados capaz que 1 año, 2 años, ¿sí? Tal vez los que vimos recién, como les dije, son o de uso intrahospitalario o por periodos cortos. Una diálisis durante todo un periodo de embarazo, pero estos ya son pacientes que van a estar anticoagulados por patologías que necesitan una anticoagulación o de por vida o de forma más crónica, ¿sí? Por ejemplo, son los pacientes que reciben un recambio de válvulas, ¿sí? De corazón. Cuando se cambian las válvulas del corazón, el paciente debe estar anticoagulado porque ha recibido un material inerte, un material que no pertenece a su cuerpo y que tiende a que en esa zona se desarrollen coágulos, ¿sí? Bien, las propiedades químicas de este grupo, por ahí no las nombramos en los otros, pero en este sí es importante porque tiene un residuo que se llama la 4-hidroxicumarina que le da la propiedad química de ser semejante a la vitamina K, ¿sí? Y esto nos va a servir para ahora poder entender cómo es su mecanismo de acción. Bien, como definición lo que va a hacer este grupo es inhibir la enzima reductasa de epóxido, ¿sí? La enzima reductasa de epóxido, que es un nombre difícil, es la encargada de pasar la vitamina K de oxidada a reducida. Ahora vamos a explicar este proceso. La vitamina K es producida en el intestino, ¿sí? La van a producir diferentes bacterias, por un lado. Y por otro lado vamos a tener vitamina K que vamos a ingerir con los alimentos. ¿Bien?
Del intestino, esta vitamina K va a viajar hacia el hígado, ¿bien? Y en el hígado va a viajar oxidada, o sea, la bacteria lo que hace es producir vitamina K oxidada, o la que yo voy a ingerir va a ser vitamina K oxidada. Llega al hígado y es necesario que esta enzima de reductasa epóxido la transforme en vitamina K reducida. ¿Para qué? Para que pueda ir a activar a ciertos factores de la coagulación, que eso se los deben haber aprendido de memoria para química. Recuerdan que habían factores de la coagulación que eran K-dependientes, ¿sí? ¿Qué significa que sean K-dependientes? Y justamente esto, necesitan la presencia de la vitamina K, ¿sí? De la presencia de dióxido de carbono y de oxígeno para que de esa forma puedan ser activados. ¿Bien? Entonces, si esta vitamina K permanece de forma oxidada, lo que hacemos es evitar de que se activen. ¿Bien? Bueno, y antes de pasar a la farmacocinética, ¿ustedes creen que este efecto lo logro de forma inmediata? No lo voy a lograr de forma inmediata, ¿sí? Va a tener que pasar un tiempo, ¿sí? Que esta vitamina K que estaba en nuestro organismo de forma reducida disminuya para que no se produzca más vitamina K. ¿Se entiende? O sea, el efecto de estos medicamentos va a ser a largo plazo y va a depender de la vida media de los factores de la coagulación que ya fueron activados, de los K-dependientes. ¿Bien? O sea, hubieron factores que durante el proceso que yo le empecé a administrar al paciente estos medicamentos, como por ejemplo la warfarina, ya quedaron activados en el organismo. Entonces, como médico, yo no voy a poder esperar que ese efecto se cumpla al día siguiente, ¿sí? Va a durar la vida media de los factores que ya fueron activados. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Sí. Perfecto. Farmacocinética, bueno, como su nombre lo indica, es un grupo que se va a administrar por vía oral, ¿sí? Un dato sumamente importante de este grupo es que tiene un alto grado de unión a proteínas. Y recuerdan que yo esto se los recalqué cuando vimos la parte de AINES. ¿Qué pasaba con la unión a proteínas? Si yo daba dos fármacos que tenían alto grado de unión a proteínas, ¿qué iban a hacer con esa proteína? ¿Iba a aumentar la proteína en mi organismo o iban a competir? Iban a competir. Iban a competir, exacto. Entonces, si yo, por ejemplo, administraba un anticoagulante por vía oral que tiene 97% de unión, es un montón, principalmente a la albúmina, y justo ese día el paciente siente dolor y le doy un AINES, ¿qué va a pasar? El AINES, que tiene alto grado de unión a proteínas, va a desplazar al anticoagulante. Entonces, el efecto anticoagulante se va a ver potenciado. Y si yo potencio esa acción, ¿cuál es el riesgo que voy a tener? ¿Cuál era el efecto secundario de este grupo? La hemorragia. Entonces aumenta el riesgo de hemorragia. ¿Se entiende esto? Por eso lo llevamos nuevamente a la clínica, para que ustedes puedan ver que entender que un medicamento tiene alto grado de unión a proteínas es muy importante, porque ahí vienen las interacciones de los medicamentos, ¿sí? Este grupo sí atraviesa la barrera placentaria, ¿sí? Es un grupo que a su vez también es teratogénico, así que no está indicado en embarazadas. El más indicado para la trombofilia siempre va a ser la heparina bajo peso molecular. También atraviesa la barrera hematoencefálica y está presente en leche materna. Y como tiene también lo que dijimos, efecto teratogénico, no debe ser administrado ni en embarazadas ni en pacientes que estén dando la mamá. Su semivida es de 24 horas, ven que tienen semividas prolongadas, y de 44 horas para la warfarina. Y ya vamos a ver más adelante otro grupo que tiene una vida muchísimo más prolongada. Bien, el principal efecto adverso, como ya dijimos de todos los grupos, va a ser la hemorragia, ¿sí? Pero también se presentaron otros efectos en el uso crónico, porque les conté recién que eran pacientes que lo iban a usar 2 o 3 años y si no era de por vida. Esto es muy importante, las necrosis dérmicas, ¿sí? Van a ver que son pacientes que por ahí las extremidades de los dedos se las van a ver grises, ¿sí? Y también van a presentar alopecia, que también es un efecto adverso. La alopecia, ¿saben lo que es? La calvicie, más o menos. Y bueno, lo
lo que dijimos recién, que va a estar contraindicada en el embarazo también por ser teratogénica. Y a su vez, esto es un dato importante, tiene más de 200 interacciones con otros medicamentos. Justamente por esto que les decía, que al desplazar las proteínas, o sea, al competir por el sitio de unión a las proteínas plasmáticas, se va a ver desplazado y bueno, tiene que ver con esas interacciones. ¿Va a haber un antídoto? Sí, pero fíjense esto, que tiene que ver un poco con lo que yo les explicaba de la semivida de los factores. A largo plazo va a ser la administración de vitamina K, pero a corto plazo, si yo quiero revertir esto, como no tengo un antídoto como tenía con la heparina, lo que voy a tener que hacer es administrar directamente el plasma. O sea, plasma con factores que sí estén activados, con estos factores K dependientes, ¿sí? Entonces, ante una hemorragia de este grupo, lo que tengo que hacer es administrarle sangre al paciente. ¿Bien? Bien. Esto es un poco para que no lo estudien, sino a manera de que entiendan de que este grupo se va a ver bastante afectado por varios factores. Porque van a haber situaciones que van a hacer que se potencie la acción anticoagulante y situaciones que van a hacer que disminuya. Por ejemplo, la dieta, ¿sí? Si yo le administro al paciente o come, por ejemplo, mucha selga que tiene mucha vitamina K, yo voy a alterar ese efecto que estoy consiguiendo en la anticoagulación, capaz que va a disminuir. Otra forma de alterarlo que como odontólogo necesito entender y saber es la administración de antibióticos, ¿sí? Porque dijimos que los antibióticos iban a producir una disbiosis en el paciente, es decir, vamos a alterar su flora benéfica. Y la vitamina K es producida por la flora intestinal. Entonces, si yo administro un antibiótico, barro todo lo que es la flora del paciente, también estoy alterando a estos antibióticos, a estos anticoagulantes. Lo digo a manera de que traten de ir integrando, porque después nos vamos solamente al diente, nos olvidamos que el paciente viene con un montón de medicación y un montón de problemas, y por una extracción o por un raspaje dializado radicular terminamos produciendo problemas que nunca van a estar asociados a la boca. O sea, el paciente termina en terapia intensiva, capaz que yo ni me entero, pero fue un poco producido por lo que yo hice por falta de conocimiento. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? Sé que es tedioso. ¿Quieren hacer una pausa? ¿Quieren que sigamos? Seguimos. Bueno. Y otro grupo otra parte de medicamentos de este grupo son los raticidas, ¿sí? En realidad la warfarina históricamente se la descubre porque se ve que tiene efecto raticida, ¿sí? O sea, cuando vieron, no sé si a alguno le ha pasado que un perrito ha comido algún raticida, ¿no le ha pasado a ninguno? Sí, ¿Qué le pasó al perrito? y empezó a convulsionar y a largar como espuma por la boca, vino con la inyección y bueno, se estabilizó. Se estabilizó. ¿Y no empezó con sangrado de encías? La verdad que era muy chiquito. Era muy no me chiquito. acuerdo. No te acuerdas. Bueno, lo más común es que empiece con un sangrado de encías. Y el sangrado de encías es porque hay hemorragia, ¿sí? Entonces, lo que hacen estas drogas es matar a la rata por producir como un efecto anticoagulante generalizado, y se empieza como a reventar vasos dentro de la rata muere porque se desangra, ¿sí? Entonces, yo los necesito conocer porque puede producirse esto, la ingesta de un niño con un pedacito de raticida va, se lo come, ¿sí? O bueno, con los animales también de la casa. Y lo importante es esto, que tienen una acción prolongada, tienen una senilidad muy alta. Recién dijimos que el máximo del grupo eran 44 horas, estos duran días. Entonces vamos a tener que sí o sí administrarle a una persona que esté intoxicada plasma, ¿bien? Porque el efecto con la vitamina K no lo voy a poder lograr. O sea, se va a ir administrando de forma simultánea, va a ayudar, pero no va a ser lo que va a revertir su efecto, ¿sí? Esto también un poco a cultura general, para que entiendan que la rata muere por una hemorragia. Bien, las indicaciones terapéuticas, como les dije, va a ser también las embolias pulmonares, el tratamiento pero un poco más crónico,